Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, Maestría en Nutrición Deportiva, asignatura Sistema Endocrino y Neuromuscular, docente Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, alumno Ángel Javier Origel Martínez, en la Ciudad de México a 10 de diciembre del 2023. El tema es la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza, revisión bibliográfica. Durante las últimas 3 décadas ha habido un aumento en el número de mujeres participantes en el ejercicio, desde la actividad física al deporte de élite, atribuible al desarrollo e inversión del deporte profesional femenino. Una de las diferencias fisiológicas entre ambos sexos es el ciclo menstrual. La influencia del ciclo menstrual en el sistema endocrino tiene una relación con el desempeño físico y este ha traído interés en los entrenadores y atletas. El ciclo menstrual es un periodo físico desde el inicio del sangrado hasta el día antes del siguiente sangrado, más o menos dura 28 días. Durante este periodo hay fluctuaciones fisiológicas de las 4 hormonas: estrógeno, progesterona, estimulantes de folículos y hormona luteinizante. Usualmente el ciclo menstrual es dividido en 2 fases, folicular y lútea, o en 3 añadiendo la fase ovulatoria entre ambas, aunque algunos estudios la subdividen, así que el ciclo menstrual es expresado típicamente en estudios usando subfases como folicular tardía, folicular temprana, ovulatoria, premenstrual y lútea. La duración del ciclo menstrual varía de la pubertad hasta la menopausia interrumpida solo por el embarazo, lactancia y diferentes patologías. Es sensible a factores como el estrés, problemas emocionales, intervenciones quirúrgicas y enfermedades. La fase folicular temprana comienza con la menstruación, fase de sangrado, que normalmente tarda de 4 a 6 días en completarse. En esta fase las concentraciones de hormonas sexuales femeninas son relativamente bajas y estables. La fase folicular tardía dura hasta la ovulación y la concentración máxima de estrógeno coinciden con niveles bajos de progesterona. Antes de la ovulación hay una disminución en la concentración de estrógenos para promover la ovulación, aumento de la hormona luteinizante para favorecer la fecundación y finalmente la fase lútea, que comienza unas horas después de que el ovocito haya sido expulsado del folículo maduro. El cuerpo lúteo secreta progesterona alcanzando su pico más alto y una menor cantidad de estrógeno bajo la influencia de ambas hormonas, pero especialmente progesterona. El endometrio comienza su fase secretora, que es indispensable en la preparación del útero para la implantación en caso de que el ovocito sea fecundado. Si no hay implantación en el cuerpo lúteo, degenera en pocos días, las concentraciones de hormonas disminuyen. Esto conduce a desencadenar una nueva menstruación a medida que el endometrio se desprende del útero. Por lo tanto, durante estas fases de ciclo menstrual hay 2 hormonas principales que varían en concentración. El primero es el estrógeno, una hormona con supuesto efecto anabólico, es decir, promueve el crecimiento muscular, mientras que la progesterona se ha relacionado con las vías catabólicas. Muchas de estas variables podrían estar relacionadas con el rendimiento físico de las deportistas en general y con sus niveles de producción de fuerza en particular. En esta revisión fueron excluidos todos los estudios en hombres y los estudios con mujeres con ciclo menstrual fueron incluidos, excepto preadolescentes, menopáusicas, premenopáusicas, posmenopáusicas y aquellas con tratamientos anticonceptivos. Estudios experimentales fueron colectados para este trabajo. Estudios desde 1999 fueron utilizados. Se buscaron estudios que involucren mujeres en ciclo menstrual que estaban en menorrea y no estén utilizando tratamientos anticonceptivos. Pasamos a las conclusiones. Los resultados obtenidos en los diferentes estudios bajo la influencia del ciclo menstrual en la fuerza de agarre son muy contradictorios. Parece que la fase del ciclo menstrual en la que la producción de fuerza de agarre es la mayor no está completamente definida, siguiendo el caso en el que las atletas femeninas mostraron mejores valores durante la fase lútea, según Daza en el 2021, el cual choca con los resultados de un estudio con estudiantes sin entrenamiento teniendo mejores resultados en la fase folicular, según Pallavi en el 2017. Esto genera una gran cantidad de dudas, ya que la hormona predominante en cada uno de los estudios es diferente, pero hay que tener en cuenta que las fases evaluadas son pocas y muy separadas. Un aspecto que puede influir en los resultados, en adición, se puede ser la preparación física de las participantes que influyen en los resultados, ya que estamos hablando de atletas y estudiantes. En otro caso, los autores Sarwar en el 96 y Weidauer en el
2020, que con sus estudios acordaron que los mejores valores de fuerza ocurren en la fase ovulatoria, cuando la hormona predominante es la hormona luteinizante. Pero si observamos el método de evaluación de esta fase es diferente en cada una y puede ser que el método usado por Sarwar en el 96 no sea enteramente efectivo, ya que predice la fase de ovulación 14 días antes de la menstruación sin ningún tipo de prueba que confirme la fase. En otro estudio de Weidauer en el 2020, para confirmar la fase, hizo que tomara una prueba de ovulación en casa cada día desde el séptimo día hasta que se diera positivo. Un método más eficiente que permite la confirmación y la prueba en esa fase. Finalmente, en otro estudio, Jans de Jong en el 2001 no se encontraron diferencias a través del ciclo menstrual, aunque dejó algunas fases sin evaluar, como la de la ovulación, y observando los resultados previos, puede que haya encontrado alguna diferencia. Por lo tanto, existen muchas diferencias, ya que el nivel de entrenamiento de los participantes es muy diverso, así como los métodos de evaluación de las fases y los números de fases evaluadas, todo lo cual hace que los resultados sean muy confusas y no enteramente confiables. En el caso de los estudios de fuerza isométrica existe coincidencia en los tres estudios: Jans de Jong en el 2001, Gwen en el 2021, Miyazaki y Maeda en el 2022. Todos han registrado que no hay cambios significativos en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual y todos concuerdan en esta conclusión. Dos estudios han revelado la fuerza de las extremidades inferiores. Romero Moraleda en el 2019 se ha realizado un estudio de media sentadilla con diferentes porcentajes de 1R o 1RM, observando solo diferencias con porcentajes de 60 y 80% en los que los mejores valores se obtuvieron en la fase folicular temprana y tardía respectivamente, coincidiendo la fase folicular tardía con el pico de estrógeno más alto, por lo que apoyando la hipótesis presentada por Smith en el 99, que sugiere que los valores más altos de fuerza pueden ser observados porque el estrógeno es más alto en la fase folicular tardía. Además, para determinar las fases del ciclo se han utilizado tres tipos de medidas recomendables por Bombayech en el 2004 y Tenan en el 2016, que permiten controlar y determinar las fases. Los resultados, que tienen una ligera coincidencia con Salfawi y Kailani en el 2021, que realizaron su 1RM en prensa de pierna y que ha evaluado un gran número de fases que les han permitido conseguir resultados más precisos. Aunque han utilizado un método que es poco válido, ya que se basa en el modelo clásico del ciclo menstrual, en el que no se realiza ningún tipo de pruebas para validar y determinar la fase del ciclo, los resultados no muestran grandes diferencias entre las fases, pero los mejores valores se registraron al final de la fase folicular. Como limitaciones, se han encontrado pocos estudios relacionados con la fuerza y el ciclo menstrual. Además, en la mayoría de ellos, los métodos de evaluación de la fase menstrual son diferentes y se realizaron diferentes pruebas de fuerza. Respecto al objetivo principal de este estudio, podemos concluir que la capacidad de producir fuerza es mayor en diferentes fases dependiendo de la prueba de fuerza realizada. La mayor incertidumbre está en la fuerza de agarre, donde no está claro qué fase produce la mayor fuerza, ya que estos resultados son muy diferentes. Sin embargo, parece la capacidad de generar fuerza isométrica no varía a lo largo del ciclo menstrual y la fuerza máxima está relacionada con la fuerza folicular, que es donde se produce el pico de estrógeno. En cuanto a la contracción voluntaria máxima, se dan dos resultados diferentes que plantean dudas sobre qué fase genera más este tipo de fuerza. Creo que el nivel de entrenamiento de los participantes y el método de determinación de las fases influye mucho en los resultados, un aspecto que debería estandarizarse para futuros estudios relacionados con el ciclo menstrual. Y terminamos.